Dios Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos a todos, Señor. A los jóvenes de manera especial, este mes especial para ellos, pero háblanos a todos, bendícenos según necesitamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el mes de la juventud, hermanos. Por eso estas letras acá y estos adornos que ellos pusieron ya nos dirán su significado. Si usted viene a los cultos de los miércoles, están predicando los jóvenes, y los cultos del domingo por la tarde ya de por sí son cultos juveniles y los jóvenes están predicando. Y por eso déjeme dirigirme de manera especial a los jóvenes, pero con la intención de que Dios nos hable a todos, porque sé que en este culto es el donde menos jóvenes vienen, ¿verdad? En este culto somos los madrugadores, los tempraneros, aunque hoy algunos se quedaron bajo la sábana que está más calentito que aquí. Pero de cualquier manera, déjeme dirigirme entonces de esa manera. Por eso el mensaje se llama La ética del campeón. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de eso? Perdón, hermana, me pone esto por ahí, gracias, se me olvidó dejarlo allá. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de eso? Estamos estudiando la carta de Santiago, y desde el principio él dijo, bienaventurado el varón, o campeón el varón, o excelente, cuando habló de las sanciones. Y entonces hemos llamado a esta serie de sermones así, con relaciones a ser un campeón. Por eso hoy el sermón se llama La ética del campeón. Vamos a leer capítulo 2 de Santiago, versículos 1 al 13. Dice así, se lo leo y me siguen con su vista, dice así. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor Santo, bendícenos por favor, que esta palabra sea clara para nosotros y tenga un mensaje especial para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Debo decirles, hermanos, que algunos teólogos en la antigüedad, Martín Lutero uno de ellos, no tenían una buena opinión sobre la carta de Santiago. Incluso llegó a decir que era como paja, y algunos piensan que no se refería a que no valía, sino que es difícil de digerir, porque si usted come paja es difícil de digerir, ¿verdad? Es mejor comer lechuga, ¿no es cierto? Y esas cosas, brócolis y esas cosas. Y entonces algunas personas, y creo que no solamente tienen algunos esa opinión sobre Santiago, la carta de Santiago, el sermón de Santiago, por aquello que dice de las obras y la fe, porque ahí como que algunas personas se confunden, sino porque de repente toma temas como estos y uno dice, bueno, ¿y eso qué? O sea, pues hay que tratar a todos por igual, punto, no había que decir tantas cosas. Podremos sacar un sermón de eso, donde él habla de eso, de cómo tratamos a la gente, si los ricos, si los pobres, y luego parecería, algunos pueden malinterpretar este pasaje y tomarlo como una arenga comunista o socialistoide, ¿no? Y decir, ay, sí, contra los ricos, este puño sí se ve, y esas cosas. Porque dice, ¿no? De que los ricos y los pobres, y usted y yo decimos, ¿y eso qué dice Santiago? Sin embargo, si usted y yo le escarbamos tantito, podremos descubrir que él habla de un asunto muy básico de la raza humana. Nos señala, nos plantea un problema muy básico y justamente la bendición más básica de la salvación. Por eso, déjenme explicarlo de esta manera. Le llamo a esto la ética del campeón. Y déjenme comenzar introduciéndome de esta manera. Algunos boxeadores y peleadores de las artes marciales mixtas, que es una nueva disciplina ahora, un deporte que está creciendo mucho, les gusta mucho hablar e insultar a su oponente antes de la pelea. ¿Han notado eso? Y dicen, no sé qué, y te voy a matar y te voy a hacer pedazos y no sé qué. Y en ocasiones cuando se enfrentan, ahí cuando los pesan y esas cosas, se dicen de cosas. Algunos incluso se golpean de frente a las cámaras antes de la pelea, o se tiran golpes por lo menos. Supongo que la intención es intimidar o animarse a sí mismos. Sin embargo, yo prefiero a los peleadores que son respetuosos del rival,
y prefieren demostrar sus capacidades en el cuadrilátero o el octágono. Algunos son así, ¿verdad? Dicen, no contestan las injurias. Dicen, no, ya en el cuadrilátero nos vemos. Me gustan esos, hasta quiero que ganen. Hay historias célebres de bocones que fueron humillados a la hora de la verdad. El más célebre, casi es un santo mexicano, perdonen la herejía, es Salvador Sánchez, ¿recuerdan? Que le dio una repasada bárbara a Wilfrido Gómez. Wilfrido Gómez, puertorriqueño sería, que se burlaba de los mexicanos, le había ganado a 2 mexicanos y creía que le podía ganar a todos los mexicanos del mundo, y insultó a los mexicanos, dijo groserías de los mexicanos. Cuando llegó a la pelea, llegó con un zarape y un sombrero de charro, y luego los puso en el suelo y bailó sobre ellos el jarabe tapatío. Oiga, eso sí es como insultar la bandera, ¿no? Y bueno, en la pelea Salvador Sánchez le puso que cuando se acabó la pelea yo lloré porque no le seguía pegando. Porque lo noqueó, por supuesto, pero lo tumbó varias veces, en varios rounds. La pueden ver en el YouTube para que disfruten un poco. Sería un disfrute carnal, pero perdón, algunos que se enojan conmigo, después le pedimos perdón a Dios por lo que sea. Porque sí, de verdad le pegaba. Yo digo que de repente le dejaba de pegar como diciendo, no, para que me dure para el otro round, para seguirle pegando. Y el Salvador Sánchez era un seriezote, así le preguntaban si no sabía hablar nada, o sea, papa enterrada para hablar. Pero a la hora de la hora sucedió que fue al revés. Oigan, creo que de eso habla Santiago. Perdonen toda esta vuelta que le di para decirles, creo que de eso habla Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. ¿Captan la idea? No hablen ni digan. Sean, que vuestra fe sea. Demuéstrenlo en el cuadrilátero de la vida. Demuéstrenlo en el octágono, porque los de la UFC pelean en un octágono. Me parece que de eso habla, que nuestra fe se demuestre con hechos. Santiago se endurece bastante en este pasaje. La verdad es que habla así como que seco, directo y a la cara en este pasaje con las cosas que dice. Pero comienza diciendo eso, que vuestra fe sea. Y después de eso nos desafía a vivir la ética cristiana. Me recuerda mucho esto a aquel ateo que dijo, es un ateo, no estoy de acuerdo con él, ni con todas las cosas que dijo, por eso ni menciono su nombre para no hacerlo famoso, pero él dijo, si quieren que crean en su Redentor, deben parecer más redimidos. ¿Qué les parece? Seco, directo y a la cara, ¿no? Nos dice a nosotros, si quieres que crea en tu Redentor, necesitas parecer más redimido. ¿Qué nos está diciendo? No hables, dilo, no digas, muéstralo en el cuadrilátero de la vida. Pórtate como redimido y entonces creeré que hay redimidos en este mundo. Otros pensadores han abordado el asunto de la ética y han dicho cosas como estas. Alguien dijo, la ética o la moral deben de entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible. Me gusta esta persona. Dice, no solamente se trata de hacer cosas buenas, sino se trata de que eres una persona diferente. ¿Se acuerdan lo que he dicho yo respecto al discipulado? Discipulado no es enseñarle a una persona cosas que no sabía. Eso cualquiera lo hace. Discipulado es ayudar a una persona a convertirse en alguien que no existía. Saber que está bien y no hacerlo implica falta de coraje, dijo Confucio. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Pero me gusta este pensamiento de Confucio porque él dice, le falta coraje, o sea, le faltan ganas. El que sabe que algo está bien. Bueno, y el más famoso, ¿cómo se dice? Dicho sobre la ética, lo dijo seguramente entre los cristianos, Juan Wesley, que dijo así, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Está lindo, ¿no? Es famosa esta serie de cosas que él dijo y me parece que está en lo correcto. Ahora, el contexto que Santiago nos presenta tiene que ver con la iglesia y su evaluación sobre las personas. Les cuento algo, que algunos de ustedes lo saben. Hay una obra de teatro que yo escribí, musical, que se llama La Navidad de un Vagabundo. Y en Chihuahua, cuando recién nació esa obra, a un hermano, el hermano Abraham Cervantes, le gustó mucho la obra y él la presentaba en sus iglesias donde ha sido pastor. La ha presentado de hecho varias veces, pero en una ocasión me contó lo siguiente. Hicieron esa obra y la llevaron a varias iglesias en la ciudad. Y dice, en la obra, el vagabundo se sale y está
y tiene que entrar por la puerta principal del templo. Entra por uno de los pasillos. Si el templo tiene un pasillo principal en el centro, por ahí debe entrar. Hay una canción, porque ahí tiene música, tiene cantos la obra, y él tiene que entrar cantando una canción muy triste, que dice que no sabe por qué la gente está tan alegre en esta fecha, sobre la Navidad, y él no sabe qué es la Navidad, y entra cantando. Pero es un vagabundo, así es que trae un sombrero todo raído, ropas sucias, rotas y esas cosas. Y entonces él quiso entrar al templo y los diáconos no lo dejaron entrar. Es que, ¿a dónde vas? Pues yo tengo que entrar. No, espérate, hay una obra de teatro y no puedes interrumpir. Digo, no voy a interrumpir, soy el actor principal. Pero también me contó lo siguiente, para que no se espante. También me contó que en otra iglesia, era un culto juvenil, por cierto, y él sale por acá, y cuando va a entrar, 4 jóvenes le caen encima para evangelizarlo. Amigo, qué bueno que viniste, qué suave, hay una obra de teatro ahorita aquí, seguramente Dios te va a hablar, pásale, ahorita platicamos. Y dice, sí, gracias, soy el actor principal, no se preocupen. Qué diferencia, ¿verdad? De eso habla Santiago. Y la verdad es que con esto que estoy diciendo tendríamos suficiente para tocar ese tema de que hay que tratar a todos por igual, no importa si viene con ropas muy elegantes y anillos y demás, o si es una persona muy sencilla. Pero de eso hablaba solamente Santiago. Me parece que no. En el pasaje, él hace una cosa muy interesante. Nos habla de unas leyes que no conocíamos hasta antes de este pasaje. No se los dije antes de leer el pasaje, pero si hubiésemos puesto atención, él de repente habla de la ley real. Y luego después habla de que somos convictos de la ley como transgresores. Voy a llamar a eso la ley de los transgresores. Y luego al final dice la ley de la libertad. Órale, ¿de qué nos está hablando Santiago? Está inventando un tema nuevo. Está hablando ahora de unas leyes que existen. Me parece que está usando el término ley para hablarnos. Sí habla de leyes, por supuesto, pero me parece que es una metáfora para hablarnos de algo muy importante, y por eso quiero compartir con ustedes estas cosas, hablando de 3 leyes. Primera ley, la ley real. Y esta sería la enseñanza. Integremos a nuestra vida el gran mandamiento y la regla de oro. Me parece que Santiago de eso habla. Cuando nos desafía la ética, me parece que de eso habla. Integremos a nuestra vida el gran mandamiento y la regla de oro. Lean conmigo el texto de donde surge esta enseñanza. Versículo 8, ¿lo leen conmigo? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué es la ley real? Habíamos leído eso de la ley real en otro lado. Usted y yo sabemos de la regla de oro, y eso le pusimos nosotros ese nombre. No se lo puso el Señor Jesucristo, pero nosotros le pusimos ese nombre. Pero inventa aquí Santiago una cosa nueva, la ley real. Me parece que se trata de algo como esto. Miren, si quieren de veras vivir la verdad de Dios, esto es la realidad. Es como, ¿se acuerdan? Como dice Gálatas 5, 22 y siguiente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego, ¿qué dice? Y contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Como diciendo, esto es la ley de veras, amar. Esto es lo que vale, amar. Como dice la regla de oro, ¿la recuerdan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Y luego, ¿qué dice? Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, cuando Santiago habla de la ley real, seguramente se refiere a la auténtica, verdadera, cristiana manera de vivir. Insisto, no malinterpretemos el asunto de ricos y pobres como una arenga comunista o socialistoide. De hecho, entrémosle a ese asunto. ¿Qué quiso decir con ricos? Por la descripción que hace de aquellos a los que llama ricos, podemos entender que se trata de personajes de la nobleza, el gobierno o gente muy acaudalada y poderosa. No cualquiera usaba anillos como el que se describe con la palabra que usa Santiago, no cualquiera usaba esos anillos. Además, después los describe como opresores que usan la ley para su provecho. Posiblemente se trataba de prestamistas que se aprovechaban de los necesitados y los extorsionaban y los llevaban a las autoridades sin misericordia, porque dice que los presentan ante los tribunales. Agiotistas se dice acá en nuestro tiempo, usureros, sí, usureros, y por si fuera poco, los llama blasfemos, dice que blasfeman el Evangelio y el nombre que ha sido puesto sobre los cristianos. Es decir, que hablan en contra del Evangelio estas personas. Así que no se refiere a hermanos en Cristo ricos, no se refiere a hermanos muy lindos de la iglesia. No, se refiere a unas personas que de repente llegan a la iglesia. Se refiere a cómo la iglesia en ocasiones compromete sus valores y principios por darle honor, yo qué sé, perdónenme, déjenme lo pongo claro, a un artista o a un gobernante
Y no vaya a ser que incluso lo hagamos con un narcotraficante, porque también usan pulseras muy grandes y de oro, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando dice pobres? La descripción que hace de aquellos a los que llama pobres nos hace recordar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:3, Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago los llama elegidos, dice que han sido elegidos por Dios. Los llama ricos en fe y herederos del reino. Además nos aclara que son gente que ama a Dios. Así que la descripción que se hace de los personajes, ricos y pobres, no tiene que ver directamente con su dinero, tiene que ver con la clase de vida que llevan, y por eso Santiago condena severamente a la iglesia, que es parcial en su trato con las personas, tomando en cuenta situaciones solamente externas. La parcialidad o el hacer acepción de personas, este es el problema que Santiago señala. El texto nos presenta una pregunta retórica que nos confronta con el origen del problema. Lean conmigo la pregunta, por favor. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Insisto, parece algo simple. Santiago está hablando de algo muy simple, que en esta iglesia no hacemos. Aquí tratamos igual a todos. Entonces, ¿cuál problema? Yo también trato igual a todos, dice usted, digo yo, y entonces nos quitamos problema. Entonces nos saltamos el texto, mejor vamos al otro capítulo, pastor, porque esto está muy breve. Pero Santiago está hablando de algo muy serio. Incluso cuando dice esto, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces, y luego añade, con malos pensamientos. El problema es serio porque no se trata solo de un asunto de preferencias personales. Cada uno de nosotros tiene afinidad y puede juntarse con quien quiera, ¿no es cierto? Usted puede juntarse con quien quiera, ¿no es cierto? Y usted puede tener amigos muy ricos, ¿cuál es el problema? Y amigos muy pobres también, ¿y cuál es el problema? Cada uno de nosotros tiene afinidades y cada uno de ustedes le aparta el lugar a quien quiere, porque son sus amigos y se acabó. Y come con quien quiere, se puede ir a... ¿Cómo se llama ese de que da vueltas y que... Bellini, o puede ir a los tacos chupacabras de no sé dónde, de Coyoacán, son los chupacabras en Coyoacán, directo al hospital de ahí, en mi caso pues. Pero el problema que Santiago nos señala es algo más profundo que tiene que ver con el corazón, porque dice, ustedes están siendo jueces con malos pensamientos. Y la palabra griega que se traduce ahí es, ustedes están siendo jueces porque tienen algo podrido por dentro. Entonces, la cosa es seria. La palabra que se traduce acepción de personas es un concepto griego que tiene que ver con elevar por decisión propia la apariencia de alguien. Podríamos traducirla, ya lo hice, parcialidad. Sin embargo, se trata de algo serio porque se origina en el interior del ser humano, en el corazón. Venís a ser jueces con malos pensamientos, dice Santiago. El Señor ya nos había advertido de esto, hermanos, de este problema, de nuestro interior. Santiago no está tratando de resolver solamente un asunto de que no tratemos mal a algunas personas y que no tratemos demasiado bien a algunas personas, que no tenemos que hacer distinción. No está hablando solamente de eso. Nos está poniendo el dedo en algo muy serio. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? Y nos dice, necesitas seguir la ley real, la ley de veras. No la del que dice cosas a su contrincante, sino de la del que demuestra su fuerza en el cuadrilátero de la vida. El Señor había dicho cosas como estas. Lean conmigo por favor el texto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Recuerdan? Lo criticaron por eso, porque sus discípulos no se lavaban y él dijo estas palabras. Y señaló que el asunto está dentro. Luego también dice, es el mismo pasaje, pero en Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Quise poner esta otra porción del pasaje que es paralelo, porque añade algunas palabritas, porque de repente decimos, solo eso, lo que yo hago no, está todo lo que hacemos. Podemos decir que todo pecado se origina en las cosas que pensamos, en aquello que traemos dentro, en aquellas cosas de las que hemos llenado nuestra vida, y la parcialidad es entonces un problema del corazón. Si nos quedamos solamente con el ejemplo de Santiago, podemos decir que en esta iglesia jamás hemos sido imparciales. Cuando presentamos aquí la obra del vagabundo, los diáconos no detuvieron al actor ahí enfrente. Ha sido Elí en los casos anteriores y nadie lo ha detenido, y pues qué bueno, entonces sí dejamos entrar a los vagabundos. Bueno, es que sabían que era Elí además.
Si vamos a otra iglesia, quién sabe cómo nos vaya, pero si nos quedamos solamente con el ejemplo de Santiago, podemos decir que jamás hemos sido imparciales, porque nunca le hemos dado un lugar de honor a un político corrupto, a un narco, a un agiotista, a un empresario fraudulento, y nunca hemos despreciado a un obrero que llegó a nuestra congregación, porque ciertamente en esta iglesia, es más, nuestro lema es una comunidad con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Y personas que han llegado a nuestra iglesia de otras iglesias y se han unido a la nuestra, y personas que han llegado a nuestra iglesia se han convertido, me han dicho que sintieron amor aquí, que sintieron amor, que les saludamos, que les dimos la bienvenida, etcétera, etcétera. Así que, entonces lo que dice Santiago no nos va ni nos viene. No, estamos equivocados si pensamos eso. Debemos entender el ejemplo más allá de la simpleza de la situación que Santiago nos presenta. La imparcialidad tiene que ver con asuntos muy serios como, déjenme poner 4 bases de la imparcialidad en los seres humanos. Valorar a las personas por sus características físicas, condiciones económicas y culturales, en lugar de valorarles de acuerdo a los parámetros de Dios. Como los racistas de closet que creen que el simple color de piel tiene que ver con la belleza o la fealdad. De repente nos quejamos y nos da coraje que en Estados Unidos, que los policías que golpean a personas de la raza negra y no sé qué, oigan, en México son más racistas que lo que usted imagina. Señora, ¿y cómo está su nieto? Está sanita, prietito, pero está sanito. Son racistas de closet, ¿sí me explico? Racistas que están ahí encerrados sin darse a conocer. Poner la verdad y la justicia por debajo de las relaciones de amistad o familiaridad. Poner la verdad y la justicia por debajo de las relaciones de la amistad o familiaridad. Un día en una reunión de la Convención Nacional de México, una persona hizo una propuesta y yo voté a favor de esa. La persona que hizo esa propuesta es una persona que no es linda conmigo. Es más, era miembro de esta iglesia y esta iglesia le excomulgó, le expulsó por deshonesta. Pero esa persona hizo una propuesta y yo voté a favor. Bueno, cuando salimos, allá en el baño, alguien me dijo, pastor, ¿no se da cuenta por quién votó? No voté por quién, voté por una idea que me pareció correcta. ¿Pero no vio quién la propuso? Sí. Esa persona se la pasa hablando mal de usted. A mí me ha dicho pestes de usted. Le dije, sí, hermano, pero voté por la idea. Me parece que lo que propuso es correcto, hay que hacer eso. ¿Cuál es el problema? Porque me cae gordo, ya no voy a votar por una cosa que es verdad. En cambio, una ocasión, un amigo mío sentado junto a mí hizo una propuesta que me parecía bien loca. Y cuando votamos, voté por la otra. Y él me dijo, oye, apóyame. Dije, no, sí te apoyo, pero a tu idea no. Pero a veces no podemos hacer eso. No, si es mi amigo, tengo que votar. Si mi papá, mi mamá, tengo que... Eso es parcialidad y tiene que ver con algo dentro del corazón que no tienes conciencia de la verdad de Dios. Ser implacable con los ajenos, ultratolerante con los propios. Uy, eso. Somos... ¿Sabe cuándo los seres humanos adquirimos gracia para tratar a las personas? Cuando tenemos hijos y la riegan. Cuando somos solteros y estamos criticando a todos esos pecadores y no sé qué, y un día tenemos hijos y le anda regando a nuestro hijo y nos da por tener gracia. 4, o cuando la regamos nosotros. Y lo más serio es que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque aquel que camina con Dios piensa y actúa como Él. Es más, déjeme ponerlo más claro. Déjeme poner algunos ejemplos concretos de nuestra parcialidad. He aquí algunos ejemplos cotidianos de la imparcialidad o de la parcialidad entre nosotros. Cuando juzgamos a una persona por lo que alguien en quien confiamos nos ha dicho y no nos damos el permiso de conocerle. Y lo peor, compartimos el juicio con otros. Yo tuve que decirle a algunas personas cuando llegué a esta iglesia recién, tuve que decirle, ¿y si me dan permiso de yo enterarme de lo malo que son las personas que ustedes dicen y de lo bueno que son las personas que ustedes dicen? Porque que me estén diciendo me siento muy incómodo si esas personas de las que me hablan no están aquí. De repente hay gente que le gusta informar, ¿no? Ya llegó el pastor nuevo, hay que informarle. Mire, esta es la lista de los malos y esta es la lista de los buenos. ¿No sería mejor que yo me enterara de eso? A lo mejor su juicio no es el correcto. Somos parciales cuando hacemos caso a esas comunicaciones. Cuando no somos capaces de reconocer la veracidad de alguien fuera de nuestro grupo, sin embargo defendemos a ultranza las ideas de nuestros amigos y o familiares, aunque estén equivocados. Cuando confundimos la preparación académica y o los títulos con la espiritualidad y o el conocimiento bíblico. En las iglesias cristianas y en Oreb no somos la excepción. Hay eso, de verdad hay eso. Si les digo, va a venir a predicar el hermano Alejandro Cunillé, algunos dicen, ¿y quién es ese?
Pero si les digo, voy a venir a predicar, la psicóloga, nos va a dar una conferencia la psicóloga, el psicólogo, el doctor, el astrónomo. Le aseguro que se llenan las mujeres Oreb, se llenan la reunión de varones. No sé por qué, nos llama mucho eso, que va a hablar el doctor, la doctora, no sé qué. De verdad, tenemos esa parcialidad en nosotros muy a menudo. Cuando ignoramos, jóvenes, a los nuevos en la unión de jóvenes o a los visitantes a los cultos de la iglesia. Los jóvenes de repente se acaba la unión de jóvenes, todos salen y el joven que llegó nuevo ahí solito. Algunos me dicen, no pastor, es que me barren. Yo no sabía qué era barrer, ya entendí. Escanear. Pero barrer, es eso, barrer es hacerle así. Sí, ¿verdad? Sí, los modernos sí saben eso. Yo soy el único ignorante que no sabía. Pero es eso, así como hacerle, de abajo arriba. Las mujeres hacen más eso, dicen ellas mismas. Cuando ignoramos a los nuevos, cuando comprometemos nuestra fe y moral cristiana por complacer a gente poderosa o famosa. Debo decirles que cada tiempo de elecciones en nuestra iglesia ha venido alguien a pedirme que le dé permiso de venir a la iglesia y hablar frente a ustedes. Discúlpeme, no puedo hacer eso. Bueno, es que quiero que oren por mí. No se preocupe, así está el culto, escuchen el sermón. Usted se sienta por ahí en algún lugar, no le apartamos lugar ni nada. Y yo oraré por usted y ni diré de qué partido es, sea hermano en Cristo o sea simpatizante. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pero es pastor, es el diputado fulano de tal y está jugando para gobernador de no sé dónde. Felicidades. Pero en nuestra iglesia eso no cuenta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O si quieren que los invite? Bueno, les voy a decir que no entonces. Cuando hacemos compromisos con movimientos contrarios a la fe, por no ser impopulares o por perder algunos beneficios, porque de repente la iglesia se compromete, hay congregaciones que están comprometidas con los movimientos gay y esas cosas, hay gente que está comprometida con el mundo, para no ser impopulares, para no quedar mal. Cuando nos olvidamos de las necesidades de los necesitados y no realizamos programas de apoyo para saciar sus necesidades, no seríamos iglesia. Si ustedes y yo, si no tuviéramos el ministerio en Somos Todos, si no tuviéramos instrumentos de amor para dar el sermón a las personas con diferentes capacidades, no seríamos iglesia si no tuviéramos esos ministerios. Recientemente ha surgido un movimiento más de acción social en nuestra iglesia que se llama Esperanza, se llama, hermanas, Misión Esperanza, que van a visitar a los asilos y durante la semana van en varias ocasiones durante la semana. Gracias a Dios por eso. Y si surgen más movimientos de eso en nuestra iglesia, amén, porque eso nos hace ser iglesia. Cuando nos apasionamos por seguir las modas de los grupos religiosos que tienen éxito numérico o económico a pesar de no predicar el evangelio verdadero. Santiago culmina esta parte de su discurso con una enseñanza de lo que él llama la ley real. Otra vez leamos, por favor, el texto. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso viene del Antiguo Testamento, Levítico 19:18 habla de eso, y se relaciona profundamente con las enseñanzas del Señor Jesús, especialmente con el Sermón de la Montaña. Recordemos, porque son palabras preciosas del Señor, el gran mandamiento, ¿lo recuerdan? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Léanlo conmigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo creo que la ley real es esto. La ley real, Santiago le llama ley real porque quiere enseñarnos. Eso es de a de veras, como decimos en México. Eso es la neta de la neta. Portarse así es la neta. La regla de oro, ya la dijimos, pero digámosla una vez más. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La llamada ley real, si se llama así, es porque hay otra ley que no es real, ¿no? Si le llama esta es la ley real, le está diciendo a los oyentes y a nosotros, es que ustedes están siguiendo otras leyes. ¿Cómo cuáles? Les voy a poner algunos ejemplos de otras leyes que seguimos a veces los seres humanos. La ley de los hombres y los gobiernos, que en ocasiones es buena, pero no siempre se aplica con imparcialidad. ¿Están de acuerdo conmigo que la ley no siempre es justa? De hecho lo dicen los abogados, no crea que estoy inventando yo. Lo dicen los abogados, que una cosa es la ley, lo legal, y otra cosa es la justicia. Hay personas que hacen cosas legales, pero son injustas.
De hecho, hay personas que roban con la ley en la mano. La ley de los hombres no es la ley real. La ley de la oferta y la demanda. Esta ley está llenando de corrupción a cantantes cristianos, a pastores y a supuestos apóstoles y profetas que predican de acuerdo a la demanda de la gente y no conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Crecería nuestra iglesia si yo no predicara Santiago, si predicara otros textos más lindos, dirían algunos, los salmos bonitos, no los imprecatorios, sino los otros salmos, los muy lindos, sermones de aliento. Si yo dejara de predicar la palabra y predicara superación personal y me la pasara diciendo, hermanos, usted y yo podemos, levanten su mano y todos digan, sí podemos, le aseguro que se llenaba el templo. A la gente le gusta oír mensajes de superación personal. Pero ¿cómo hacemos eso? Eso sería la ley de la oferta y la demanda. La ley de cómo te ven, te tratan. ¿Ha oído esa ley? Esta es la ley que nos hace ser parciales con otros. La ley de dinero mata cristiano. Ahí dice carita, pero dinero mata discípulo de Jesús. La ley de mí mismo, pero sigo siendo el rey. Esta es la ley del egocentrismo. Yo soy la ley, mi chicharrón es trueno. ¿No decimos eso? Las películas mexicanas del cine de oro son unos machos horrendos, espantosos, ¿no es cierto? Horribles, y son las películas más famosas, las exportamos al mundo entero. Es la ley de mí mismo. La ley del más fuerte, cuando se usa la razón de la fuerza en lugar de la fuerza de la razón. La ley de la conveniencia, la ley de la lambisconería. Ay, que es que hay que granjearse a la gente, trata bien al jefe, hay que llevarle algo, una manzana a la maestra, ¿sí? Una botella de vino al profe, porque en la universidad ya manzanas ya no, pues, los alumnos le llevan otra cosa. Qué triste, la ley de la lambisconería, la ley del que dice, mejor no me meto en problemas, etcétera. Es decir, todo aquello que se opone a la verdad por interés. El desafío es simple. Amemos y seamos imparciales en nuestro juicio y trato con la gente, porque eso tiene que ver con algo que está dentro de nosotros. Para lograrlo necesitamos por lo menos 4 cosas: naturaleza espiritual, una profunda real comunión con Dios, voluntad y capacidad de decisión para señalar la verdad y el error a quien sea, independencia mental, es decir, no ser esclavos de ninguna corriente o grupo, y valor para adherirnos al bien, es decir, atrevimiento para vivir como Dios quiere y no solamente como nuestra mamá, papá o grupo de amigos nos exige. Y lo que rige todo esto, todo lo anterior, resulta lo más importante. Lean conmigo esta declaración: compromiso con la palabra. Adelante. Nuestra mente debe estar poseída por la palabra de Dios. Me encanta Martín Lutero, independientemente de su opinión de Santiago, cuando es consultado y le ponen sus libros, ¿escribiste todas estas cosas? Sí, las escribí, después de una noche de haber hecho meditación al respecto de que iba a contestar. Y le dicen, ¿te retractas de todo esto donde injurias a la iglesia y dices que no tiene poder ni los sacerdotes? Dice, no me retracto y no me retracto, porque mi mente está poseída por la palabra de Dios. Me gusta la idea. La ley real es experimentar un cambio en nuestro corazón, no solamente en acciones externas, sino condiciones internas, que nos hace apreciar y interpretar y valorar a las personas como Dios lo hace. Y la ley real es vivir las enseñanzas fundamentales de Jesús, el sermón de la montaña, la regla de oro, el gran mandamiento, nuestro compromiso con la palabra. Pero, insisto, no estaba fácil que nos hubiera dicho Santiago eso: pórtense bien con la gente, no sean malos, no juzguen, y punto, se acaba. No, pero el tipo le sigue y hace más grave la enseñanza, porque después nos dice más cosas y creo que nos habla de otra ley. Llamaré a esta ley la ley de los transgresores. Liberemos nuestra vida de la esclavitud al pecado. ¿De qué habla Santiago? En realidad debemos decir, dejemos que Dios nos libere de la esclavitud al pecado. Sin embargo, ya sabemos que Dios nos quiere liberar, pero es decisión nuestra si le dejamos liberarnos o no. Por eso digo así, liberemos nuestra vida de la esclavitud al pecado, porque finalmente tenemos que tomar una decisión. Si no estamos dispuestos a ser liberados, de seguro que seguiremos en esclavitud. Pero Santiago dice, lean conmigo de donde surge el texto, esta enseñanza: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y después dice, y te has hecho transgresor de la ley. Además nos menciona un montón de pecados más, de esos feos que no nos gusta leer en la Biblia. Y nos dice que violar uno de ellos nos hace quebrantar toda la ley. Lo había dicho el Señor Jesucristo, que de todos los mandamientos, con que
quebrantemos el más pequeñito de ellos, ya quebrantamos toda la ley. Y déjeme decirle, eso no significa que si uno de nuestros hijos se roba el cambio de las tortillas y otro de nuestros hijos roba un banco con violencia, son igual de delincuentes. No, no significa eso. La verdad es que no. La verdad es que uno hizo algo simple, se robó 50 centavos. El otro con violencia robó un banco. Pero lo que dice Santiago y lo que dijo el Señor Jesucristo cuando hablaron de esas cosas es que en el fondo del corazón es la misma cosa. En el fondo del corazón es lo mismo. Es ausencia de una relación verdadera con Dios. Además, Santiago habla de este problema en relación a lo que nos ha estado enseñando respecto a la parcialidad de juicio, y no podemos separar la enseñanza de lo que ahora nos dice. Déjeme decirlo de esta manera: ser imparciales, no, ser parciales. Ser parciales, ser racistas, ser alguien incapaz de reconocer los errores de los amigos, compañeros y o familiares, ser aduladores con los poderosos o ricos e ignorar a los sencillos discípulos del Señor, es pecado y nos hace estar en esclavitud. Y no es que Santiago quiera solamente referirse al pecado de la parcialidad, sino que quiere darnos a entender que cuando tenemos problemas de ese tipo, en realidad tenemos problemas más serios en el corazón. Entendámoslo bien. Jesús dijo, lean conmigo la palabra del Señor en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los pecados nos hacen esclavos. Y en este caso, de la parcialidad, la esclavitud se manifiesta muy claramente. Comprometemos nuestras ideas con el error. Comprometemos nuestras ideas con el error. Nos comprometemos, sí, adelante hermano. Nos comprometemos con otras personas a pesar de que no sean parte del reino. Adelante, por favor. Comprometemos nuestra congregación. Ayer hubo una discusión en nuestro WhatsApp de los pastores de la red de iglesias. Todos los pastores de la red de iglesias Oreb nos estamos conectados, y ayer hubo una discusión muy grande, y yo casi nunca participo en algunas cosas, solo de vez en cuando leo todo lo que escriben ellos, pero participo menos. Pero en esta ocasión alguien me dijo: pastor, ¿qué opina? Y me hacían la pregunta sobre una actividad que existe en nuestro mundo evangélico, donde se enseña sobre el liderazgo. Yo le decía mi opinión en esa actividad que es para enseñar sobre el liderazgo, que es una especie de tema que está de moda, el liderazgo. De repente han enseñado personas ahí, un mormón muy famoso, un empresario mormón muy famoso, un ateo que es también un empresario, una persona que dirigió la milicia de Estados Unidos cuando enviaron bombas a no sé dónde. Yo digo, ¿y esos? ¿Por qué tengo que ir a escuchar a personas así para enseñarme a plantar iglesias y hacer la obra misionera en el mundo? Cuando a mí me invitan a una escuela y me dicen que es una conferencia para muchachos que debe ser laica, no lo puedo evitar, se me sale el cristianismo. Y aunque no diga abran su Biblia, enseño principios bíblicos, porque soy cristiano, no lo puedo evitar. Si invito a un mundano, si invito a uno que no es hijo de Dios, le pasa lo mismo. No puede evitarlo, me enseña sus principios y sus ideas, y son humanismo puro. Pero nos encanta eso. Comprometemos nuestra vida, nuestra iglesia con otras personas porque las consideramos muy esto. Será astronauta, habrá ido a la luna, pero si no conoce a Jesucristo, la Biblia lo describe. Y si no cree en Dios, la Biblia lo describe como necio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que les he dicho? Cuando alguien nos dice, yo no creo en Dios, cuando alguien me dice eso, yo le digo, la Biblia habla de usted. Sí, ahí dice, mire, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No es cierto, no le digo así tan seco, directo, pero me dan ganas de decirse. Es de lo que habla Santiago. Si la regamos en algo, si cometemos un pecado, comprometemos nuestra vida con eso. Queridos jóvenes hermosos, se sabe en esa historia cómo se cocina una rana. La echas al agua caliente, salta. La echas y salta, pero la echas al agua fría y se queda hasta el fondo. Y le prendes a fuego lento. Y cuando ella se da cuenta que está muy caliente el agua para soportarlo, ya no tiene fuerza para salir de ahí. Es lo que dice Santiago. Por eso nos dice que si violamos un mandamiento, nos hacemos esclavos de todo lo demás, porque así es la cosa. Entonces, lo que nos pide aquí Santiago es que nos liberemos de la ley de los transgresores. Pablo nos hace una exhortación muy cara en 1 Corintios 7:23. ¿La leen conmigo? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
querido joven, precioso joven, que eres bombardeado en la escuela. Es una cosa escandalosa en México. En las escuelas la drogadicción está facilísima. Se vende droga, pero en una forma sencillísima en las escuelas, en secundarias incluso, y en preparatorias por donde quiera. Casi tienen su estanquillo para vender droga. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados con ese asunto. En la secundaria se reparten condones. ¿Sabía eso? Nuestro gobierno reparte condones. Una información así sancochada de algo de biología, y luego reparten condones a los chamacos. De repente llega el chamaco, mamá, me dieron un globito, y no era globito. Que está terrible. Y de repente nuestros jóvenes se sienten comprometidos, no quieren, pues es que si no soy un fresa, soy un ñoño, soy una cosa rara, y tienen la necesidad de ser aceptados por los demás, y de repente algunos por esa razón caen. Y Santiago dice, el asunto comienza en el corazón, en los pensamientos, en la manera como valoras las cosas, en lo que opinas de las personas. Decía el hermano Joel Sierra que tenía unos primos inconversos y su tía, y que la tía y los primos pensaban que ellos, él y sus hermanos, eran los tontitos. Ay, que están tontitos, porque son cristianos, son medio mensos así. Y dice Joel, no, éramos los listos, los sabios. Los tontitos son los inconversos, pero de repente el joven se siente comprometido. Cuidado, leamos otra vez este texto, por favor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. De eso habla Santiago cuando nos habla de la ley de los transgresores, que el pecado nos puede esclavizar. El desafío es claro, debemos ser libres de compromisos con el mundo y esclavos solamente del Señor y comprometidos con su palabra. Y por último, la ley de la libertad. La enseñanza sería esta, en resumen: integremos a nuestra vida la decisión de seguir a Jesús. Y esta es la más importante, por favor, esta es lo más importante. La ley de la libertad. Otra vez, un término que Santiago inventó. Ya nos habló de la ley real, y luego después de la ley de los transgresores, y termina diciendo, y la ley de la libertad. Y usted y yo la buscamos en toda la Biblia. ¿Dónde está esa ley? Santiago está inventando ese término para enseñarnos algo muy serio. Lean conmigo el texto, por favor, de donde surge. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué habla Santiago cuando se menciona la ley de la libertad? Podemos hablar mucho de lo que significa, pero por el contexto podemos facilitarnos el asunto y comprender con sencillez lo que dice. Él dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo que podemos añadir, y juicio con misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? De hecho, se parece a una ley que sí aparece en la Biblia como ley, la ley de la siembra. ¿Se acuerdan de esa ley? Lean conmigo este texto, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembro misericordia, ¿qué cosecho? Misericordia. Si siembro inmisericordia, ¿qué cosecho? Inmisericordia. Entonces Santiago nos está llevando, él en su pensamiento, a esta enseñanza. Debemos tomar una decisión. Ya vimos la ley del real, que tiene que ver con valorar a las personas como Jesús lo hace, y cumplir el gran mandamiento, la regla de oro, en vez de valorar a las personas por la superficie y exaltar a los que tienen muchas cosas, sea títulos o dinero, lo que sea. Y luego nos dice, cuidado, porque la parcialidad, igual que cualquier pecado, surge del corazón. Y cuando tienes esa clase de valores y pensamientos en tu vida, te haces esclavo del mundo y te es convicto, estás bajo la ley de los transgresores. Y luego culmina diciéndonos, libérate de eso. Y tiene que ver con una decisión. Tú escoges misericordia o no misericordia. Tú escoges, es tu decisión. Podemos creer, podemos escoger relacionarnos con imparcialidad, es decir, sin acepción de personas. Podemos ser misericordiosos. Podemos dejar al Señor que nos transforme y nos haga personas de bien. Podemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en los demás. Finalmente, a eso nos lleva Santiago. Por eso, su aparente pequeña discusión sobre ricos y pobres y cómo los tratamos no es simple.
Es algo muy serio, nos conduce hasta decirnos, cuidado, deben tomar una decisión. Y la decisión es, pues dejen a Dios vivir en sus vidas. Vivan bajo la ley de la libertad, entreguen su... Está hablando de libre albedrío. Está hablando de nuestra decisión de creer o no creer, nuestra decisión de entregarle nuestra vida o no entregarle nuestra vida. Está hablando de conversión. Han escuchado esta historia muchas veces de aquel niño, hasta otros jóvenes la han platicado aquí, el pastor Isaac me parece también, de aquel niño que quiso dejar en ridículo al sabio del pueblo, un viejo sabio en el que vivía en la montaña, llevó un pajarillo que había bajado de un nido y le dijo, dime sabio, este pajarito que está en mi mano, en mi puño, ¿está vivo o está muerto? Si eres tan sabio, dime, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio sabía que estaba vivo, pero si le digo que está vivo lo va a apretar y lo va a dejar caer inerte. Si le digo que está muerto va a abrir la mano y va a salir volando. Y el niño insistía, a ver, dime si eres tan sabio, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio le dijo, tú lo decides. Es tu decisión. Sacarrácatelas. Así nos dice Dios y así dice Santiago aquí. Puedes vivir bajo la ley real, siendo una persona que valora a las personas como Dios lo hace, en vez de comprometerte con los valores y las leyes del mundo. O puedes ser un reo del mundo, del pecado, de la ley de los transgresores, porque cuando la riegas, cuando das un paso hacia allá, te comprometes con el mal y al rato no hayas cómo salir, y mientras más te metes, más difícil lo es. Y luego dice, pero, dice Santiago, y este es lo hermoso, y entonces resulta que su disertación no es tan simple, dice, pero hay otra ley, la ley de la libertad. ¿Y de qué habla? De la posibilidad que tenemos de elegir, de escoger, creer en Cristo, entregarle nuestro corazón, darle nuestra vida y ser como Él quiere que seamos. Así que tengo un desafío a implementar la ética del campeón. Porque se acuerdan, este es un sermón ético. Santiago habla de ética, de comportamiento, de portarnos bien, de no portarnos mal y esas cosas. Y me parece que podemos hablar aquí de la ética del campeón. Es curioso, pero todas las filosofías del mundo se relacionan. Déjenme mencionar solo algunas ideas de diferentes escuelas filosóficas. Los griegos dijeron, sé sabio, conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Hasta lo repetimos a menudo algunos, conócete a ti mismo. Eso lo dijeron los griegos de siglos atrás. Los romanos dijeron, sé fuerte, disciplínate a ti mismo. Y por eso fueron un ejército conquistador, era el ejército más disciplinado del mundo. La religión dice, sigue las reglas, confórmate a ti mismo. El libertinaje moderno dice, haz lo que se te antoje, disfruta de ti mismo. La educación dice, adquiere conocimiento, perfecciónate a ti mismo. El materialismo dice, adquiere cosas, agrádate a ti mismo. La psicología dice, confía en ti, realízate tú mismo. Los motivadores profesionales que dan conferencias de motivación dicen, sé líder, sé superior, promuévete tú mismo. El ascetismo, eso que hace que algunos se vean de monjes a algún cerro, dice, sepárate de los demás, enorgullécete de ti mismo, porque debo decirles que eso es puro orgullo. El humanismo dice, sé capaz, cree en ti mismo. La filantropía dice, sé generoso, da de ti mismo. El legalismo dice, sé recto, limítate a ti mismo. El neocarismatismo dice, haz milagros, decláralo tú mismo. Todos dicen lo mismo, hablan de sí mismo. Conócete a ti mismo, disciplínate a ti mismo, confórmate a ti mismo, disfrútate a ti mismo, perfecciónate a ti mismo, agrádate a ti mismo, realízate tú mismo, promuévete tú mismo, enorgullécete de ti mismo, cree en ti mismo, da de ti mismo, limítate a ti mismo, decláralo tú mismo. Y algunas de las cosas que dijimos, estamos de acuerdo con ellas, sí hay que dar y esas cosas, pero todas estas filosofías, mismo, tú mismo, mí mismo, la demanda de Santiago, que es un eco de las enseñanzas del Señor Jesús, nos demanda algo absolutamente diferente. ¿Sabe qué dice la filosofía, por llamarle así, cristiana? ¿Sabe qué dice la filosofía de Jesús? Escríbalo por favor y léanlo conmigo. Deja de enfocarte en ti mismo, sé mi discípulo, sé un siervo y piensa en los demás. Ya nos lo había advertido incluso Dios desde Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo comenzara a predicar. Fue Juan el Bautista que dijo que el reino se acercaba y dijo, y ahora es tiempo de que el que tiene 2 túnicas regale una al que no tiene ninguna. ¿Se acuerdan de eso? Y dijo que la hacha estaba cerca de la raíz y dijo que era tiempo de hacer cosas por los demás.
Finalmente, el cristianismo es una experiencia personal, pero no individualista. Cristianismo es entregarle mi corazón a Dios para convertirme en alguien que sirve, que ama. De eso habla Santiago, discúlpenme. Él comienza diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, y exalta la fe y al glorioso Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que dice? Sea. Luego dice, sin excepción de personas, y parecería simple eso, pero quedémonos con esta idea, sea. ¿Qué está diciendo? Si de veras creen en Cristo, pues sean, como dijo aquel ateo, si queréis que crean vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos. Hermanos míos, hemos sido puestos por Dios en este planeta, en esta tierra, y hemos sido salvados por su sangre preciosa derramada. Le costamos mucho. Nuestra salvación es gratis, pero a Él le costó muchísimo. Para vivir la fe cristiana, para ser, para bendecir. El cristianismo es la única filosofía que no parte de sí mismo, sino tiene que ver con los demás. Tiene que ver con amar. ¿Ha notado que los 10 mandamientos, 6 de los 10 mandamientos tienen que ver con cómo tratar a los demás? 4 tienen que ver con cómo ser con Dios, pero 6, 60% de los 10 mandamientos tiene que ver con cómo portarnos con los demás, cómo bendecir a los demás. Cuando Jesucristo estuvo aquí entre nosotros y su sermón de la montaña tenía que ver con los demás, con amar a los demás, con perdonar a los demás, con comprender a los demás. Pero nos la pasamos queriendo ser comprendidos, queriendo ser perdonados, queriendo ser justificados. Pero el cristianismo es una fe que tiene que ver con los demás. Finalmente, de eso nos habla Santiago en este pasaje extraño, difícil, a mí me resultó difícil estudiarlo y encontrar sus enseñanzas más claras. Vivamos la ley real, vivamos la ley de la libertad y seamos libres de la ley de los transgresores, que nos hace tener compromisos con el mundo. Señor Santo, gracias te doy por la palabra que nos permites leer y porque me das permiso de compartir con mis hermanos estas enseñanzas. Te pido, Dios, te pido que esas enseñanzas sean como semillas de vida eterna en nuestras vidas y transformen nuestro ser, Señor. Nos hagan mejores personas o nos hagan que a partir de hoy, Señor, seamos creyentes, discípulos, salvos, convertidos por tu gracia y tu amor. Sigan orando, mis hermanos, por favor, ahí en su lugar, sigamos orando. El Señor Jesús inspiró a Santiago para que escribiera este sermón, esta carta que estamos leyendo poco a poco, para enseñarnos a vivir la vida cristiana y para enseñarnos a ser cristianos. Por eso le pregunto, si usted quiere decirle al Señor: Señor, quiero ser un cristiano de esos. Creo que concentrarme en mí mismo me ha traído muchos problemas. Sufro más, exijo más y sirvo menos. Pero gracias, Señor, por tu palabra, porque ahora entiendo que quieres salvarme, quieres perdonarme, quieres darme vida nueva, quieres ayudarme a crecer en la vida cristiana, a ser mejor discípulo, y quieres usarme para hacer bendición a los demás. Estoy de acuerdo, Señor, úsame, sálvame y úsame para bendecir a otros. Si esa es tu decisión, hermano, hermana, ahí en tu lugar levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga a los que tienen su mano en alto, Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga. Señor Santo, bendice nuestras vidas, bendice a cada hermano y hermana, y si alguien ahí en su lugar tomó esta decisión también, bendícele, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ofrendemos y diezmemos, hermanos. Bueno, sí, hermanos, la palabra de Dios dice que hay 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un canto para niños que habla de ese texto y me gustaría compartirlo con ustedes para que lo pudiéramos aprender y cantarlo. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Lo podemos repetir? Amarás al Señor tu Dios con todo tu, y hacemos los movimientos, tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amén. Vamos a orar.